Vamos a tomar contacto en algunos segundos con el Palacio de la Moneda. Ahí está nuestra periodista Valentina Reyes para tomarle un poco la temperatura de lo que está sucediendo en Palacio Valentina Reyes. Vamos contigo, 98 días, insistimos en el punto, en el dígito, un poco en el número. No alcanzó los 100 días en el Ministerio del Interior, el ahora exministro Víctor Pérez. Vale, vamos contigo. Sí, además hay que comentar a Andrés Vial, que es el tercer ministro del Interior del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Nosotros nos estamos instalando en la entrada del Palacio de la Moneda, estamos hablando de la entrada que da hacia la Plaza de la Constitución. ¿Por qué estamos acá? Porque inmediatamente Cristian Robles les dará imágenes de esta situación, pero vinieron varios funcionarios a recibir la llegada tanto del ahora ex ministro del Interior como también del ministro vocero Jaime Belolio. De hecho, está la primera dama esperando aquí la llegada de los ministros que estuvieron en el Congreso hasta hace pocos momentos atrás, después de lo que fue esta acusación constitucional. Pueden ver acá las imágenes, llegó la ministra Carla Rubilar también a acompañar a la primera dama. La ministra Rubilar, también integrante del comité político, no estuvo presente en el Congreso en Valparaíso, sí estuvo presente el ministro secretario general de la Presidencia, el ministro vocero, el ministro Briones, ustedes lo veían en las imágenes. Hay, de hecho, funcionarios de Presidencia aquí desplegados. Vamos a ver si baja alguien más a recibir a Víctor Pérez. Viene llegando el ministro de Educación, Raúl Figueroa, también acá al Palacio de la Moneda. Ahí lo recibe. Le hacen indicaciones la primera dama, la ministra Carla Rubilar. Sí, Andrés. Sí, a uno le recuerda un poco, claro, una circunstancia muy distinta a lo que fue uno de los últimos cambios de gabinete del presidente Piñera cuando salió el anterior ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que también se juntaron varios ministros, también la primera dama, Cecilia Morel, para aplaudir, para despedir al entonces exministro ya Gonzalo Blumel tras su salida, y justamente asume en su reemplazo Víctor Pérez, que hoy día también deja el cargo. A uno le recuerda un poco esa escena de algunos meses atrás. Claro, sí, cuando salió el ahora exministro Gonzalo Blumel también hubo una fuerte recepción de los funcionarios del Ministerio del Interior, hubo discursos, hay palabras muy sentidas. De hecho, la misma primera dama también fue a agradecer directamente a Gonzalo Blumel en ese momento. Nos confirmaban también fuentes aquí de La Moneda que van a subir a una reunión con el presidente Sebastián Piñera luego de llegar acá a la sede de gobierno. Eso estaba programado también. En la mañana nos había dicho que hay una fuente de La Moneda que luego de la acusación constitucional el plan era devolverse a La Moneda y tener una reunión con el presidente Sebastián Piñera. Mientras acá se concreta la llegada, vamos a revisar el comunicado que se envió por parte de Presidencia, en donde hay dos temas. Uno, la salida de Arturo Zúñiga de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y el otro punto es lo que pasa con Víctor Pérez. Vamos a leer el comunicado. El presidente de la República, Sebastián Piñera, aceptó la renuncia de Víctor Pérez al cargo de ministro del Interior y Seguridad Pública y designó al subsecretario Juan Francisco Gali como ministro interino de la cartera, quien también vendría aquí al Palacio de la Moneda. Vemos el ingreso del ministro de Justicia, Hernán Larraín, que se une entonces al ministro de Educación, la ministra de Desarrollo Social. Continuamos leyendo el comunicado. El presidente Piñera reafirma su convicción de que Víctor Pérez ha cumplido con todos sus deberes, ha respetado la Constitución y las leyes y no ha incurrido en ninguna causal de acusación constitucional, y confía que los honorables senadores rechacen la acusación que ahora, como lo escuchábamos con Víctor Pérez, él va a enfrentarla como ciudadano. Llega Cristian Larruleta, jefe del segundo piso del Palacio de la Moneda, también a ser parte de esta recepción que se ha generado acá desde hace algunos minutos. Estaba solo la prensa esperando la llegada del ministro del Interior, pero poco a poco empezaron a bajar los funcionarios de las diferentes oficinas, y aquí está la primera dama liderando esta recepción a Víctor Pérez, al ahora ex jefe de gabinete del presidente Sebastián Piñera. Otro punto importante de este comunicado que seguimos informando, dice: designación de nuevos subsecretarios. Por otro lado, el jefe de Estado designó al doctor Alberto Duñac como nuevo subsecretario de Redes Asistenciales en reemplazo de Arturo Zúñiga, y a Julio Pertusé como subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño en lugar de Esteban
Carrasco, parte del comunicado que llegó pocos minutos después de conocerse la renuncia de Víctor Pérez al Ministerio del Interior. Continuamos acá esperando la llegada, entonces nos habían dicho que debería ser en unos 5 minutos. Hernán Larraín, titular de Justicia, habla con la primera dama, con el ministro de Educación, mientras continuamos esperando la llegada de Víctor Pérez. Vemos además acá a funcionarios de producción de presidencia. No sé si el mismo presidente también bajará o solo serán las autoridades que vemos acá presentes en el ingreso que da hacia la Plaza de la Constitución del Palacio de la Moneda. Hay que recordar lo que ocurrió hoy día en la mañana. Hoy el ministro del Interior se reunió con parte del comité político, además del canciller Andrés Salaman y del ministro de Defensa Mario Desbordes. Una reunión que se concretó a las 7:30 de la mañana y luego se le entregó el respaldo por parte del ministro Jaime Belolio. Ingresa al Palacio de la Moneda el ministro de Vivienda Felipe Ward, que se une entonces a esta recepción acá en el Palacio de la Moneda. Poco a poco van llegando integrantes del gabinete. Comentar lo que ocurrió hoy día en la mañana. El ministro Belolio tomó la palabra, no habló en esa oportunidad el ministro Víctor Pérez. ¿Qué dijo el ministro Belolio? Lo que ya habíamos escuchado hace varios días, que esta acusación no tenía fundamento. Y además, otro argumento que ha dado el gobierno en los días anteriores a que se concretara hoy la acusación por parte de la Cámara de Diputados, recordemos que todavía queda trámite en el Senado, es que estaba utilizando la oposición para su unidad. Ese también era otro de los argumentos que escuchamos en varias oportunidades el ministro vocero Jaime Belolio. Vamos a ver quién más llega. Les comentábamos, en la mañana, por ejemplo, estuvo el canciller Alaman, estuvo el ministro de Defensa Mario Desbordes, que luego del cambio de gabinete del día 28 de julio, pasaron a tener un rol más importante en los comités políticos. Por esencia, ni el canciller ni el ministro de Defensa forman parte del comité político, pero ellos son frecuentes de ver acá en las reuniones del Palacio de la Moneda. Recordemos que ese cambio de gabinete se dio después de una fuerte crisis en el oficialismo, y las figuras de Desbordes y Alaman reunían dos aspectos centrales de dos posturas que tiene el Partido Renovación Nacional. Por eso ellos también estaban acá siempre presentes desde ese cambio de gabinete del día 28 de julio, que fue cuando asumió Víctor Pérez en reemplazo de Gonzalo Blumel. Vemos ahora al ministro de Economía, Lucas Palacios, de la UDI, también sumarse acá a la puerta de la Plaza de la Constitución en el Palacio de la Moneda. Más funcionarios también aquí presentes, no solo del Ministerio del Interior, vemos a personas que trabajan en otras carteras, por ejemplo, Desarrollo Social, que están en esta recepción. Lo decíamos también, está Cristian Larroulet acá como uno más de los funcionarios, no está en el mismo palco, obviamente, que la primera dama y los ministros que han llegado a horas de esta tarde a recibir a Víctor Pérez, quien renunció. Entonces ustedes lo veían a través de las imágenes de 24 horas con Kevin Felgueras en el Congreso Nacional. El ministro Pérez vendría acompañado del vocero Jaime Belolio. Ellos subirían luego al hablar con el presidente Sebastián Piñera, al menos esa es la información que tenemos hasta este minuto cuando continuamos esperándolos en esta llegada, en esta recepción. Comentar un poco lo que ocurrió el día de ayer. El día de ayer el presidente Piñera además tuvo comité político, estuvo ahí presente el ministro del Interior, se hablaba de los escenarios para hoy y también de la puesta en escena para hoy, quienes iban a acompañar al ministro del Interior en esta acusación constitucional y también de la posibilidad de quién lo reemplazaría como subrogante si lo suspendían, si pasaba la acusación. Y el nombre de Juan Francisco Gali era el nombre que sonaba acá en el Palacio de la Moneda para reemplazar al ministro del Interior en caso de que fuera suspendido. Ahora Gali es el ministro del Interior subrogante en este escenario en que el ministro Pérez ya renuncia a su cargo y el presidente Sebastián Piñera acepta esta renuncia. Comentario, llegó el intendente Felipe Guevara, llegó ahora el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, a recibir entonces a Víctor
Pérez acá en el Palacio de la Moneda. ¿Vale? Otro punto que podemos comentar, sí, Andrés. Sí, casi prácticamente podemos ver en la imagen un casi gabinete completo, podríamos ver, para recibir al ahora exministro Víctor Pérez. Esto sí es un poco el raconto que él asume el 28 de julio pasado, y también recordar un poco el escenario que él asume. Fue tras la dura derrota política que significó para el gobierno el primer retiro del 10%, con la abrumadora votación en la Cámara de Diputados, que terminó con el cambio de gabinete, tras esa decisión de la Cámara de Diputados, también del Senado, de aprobar el primer retiro de ese 10% de los fondos previsionales, que ahora ya se está discutiendo un segundo retiro. 98 días después deja su cargo el ahora exministro Víctor Pérez, que una vez asumido inmediatamente, recordemos ese polémico viaje a la Araucanía, y también pocos días después está el paro de los camioneros. Escuchemos el ambiente. Sí, y mira, ingresa ahora Víctor Pérez, recién renunciado ministro del Interior, acompañado de Jaime Belolio. Escuchemos el ambiente. Aplauso cerrado entonces a Víctor Pérez, que deja el Ministerio del Interior, saluda aquí a los ministros que lo estaban esperando junto a la primera dama, y suben entonces al despacho del presidente Sebastián Piñera. Vamos a ver si es que hay más reacciones aquí en el Palacio de la Moneda. Nosotros ya escuchábamos a Víctor Pérez, él habló en el Congreso Nacional. Tenemos el comunicado por parte de Presidencia. Sabemos que Juan Francisco Gali asume como subrogante el Ministerio del Interior, pero por supuesto tenemos que saber quién va a ser el cuarto ministro del Interior del presidente Sebastián Piñera, y también saber si es que el presidente Piñera tomará la palabra. Ayer defendía a su ministro del Interior. Sí, Andrés. Sí, porque en conversación con parlamentarios en el Congreso, Kevin Filgueira, ya algunos parlamentarios daban nombres de quienes podrían asumir el nombre en reemplazo de Víctor Pérez. Esto es absolutamente política ficción, pero se ponían arriba de la mesa nombres que congregaran la unidad. Decía el expresidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, él ponía el nombre de Cristian Monker, otros han mencionado Jaime Belolio, la figura de Felipe Ward. Felipe Ward, recordemos que antes de la llegada si no me equivoco, de Víctor Pérez, él sonó muy fuerte para llegar justamente al Ministerio del Interior, y en cosa de una decisión de última hora, él queda en el Ministerio de la Vivienda y no asume al final el Ministerio del Interior. Pero ¿cuáles son los nombres quizás, o qué es lo que se ha conversado, qué es lo que has escuchado tú reporteado en el Palacio de la Moneda respecto a una posible sucesión de Víctor Pérez en el Ministerio del Interior? Sí, Felipe Ward, recordemos, sonó en octubre del año pasado, antes que llegara Gonzalo Blumel, en medio de la crisis social. Dicen que hasta último minuto era Felipe Ward el ministro del Interior, luego asumió la Secretaría General de la Presidencia, encargado del tema legislativo, y luego saltó al Ministerio de la Vivienda. Y vimos a Felipe Ward acá presente y subiendo al despacho presidencial. Felipe Ward, ministro de la UDI. Recordemos que el Ministerio del Interior ha sido ocupado por la UDI, primero con Andrés Chadwick, luego con Gonzalo Blumel, que es de Bópoli. Ahí hubo un cambio, ahí hubo una diferencia respecto a eso, y hubo muchas críticas a Gonzalo Blumel por parte de la UDI, y la UDI retomó el Ministerio del Interior con Víctor Pérez. Ahora, ¿quiénes suenan? Algunos dicen que si tiene que haber alguien de la UDI, podría ser, por ejemplo, el titular de la Secretaría General de Gobierno. Estamos hablando de Jaime Belolio, quien es militante de la UDI. Podría ser él, ha sonado, obviamente es una definición que tiene que tomar el presidente Sebastián Piñera, pero se reconoce por parte de algunas fuentes de la Moneda que es una posibilidad. Otro nombre que sonó es el de Mario Desbordes, pero hablando con fuentes cercanas al ministro de Defensa, expresidente de Renovación Nacional, dejó su puesto en el Congreso como diputado para llegar al Ministerio de Defensa, hasta el momento lo estaría descartando. No lo vimos acá llegar al Palacio de la Moneda. Sí. ¿El presidente está en la Moneda? Sí, tenemos entendido que está en el Palacio de la Moneda el presidente Sebastián Piñera. O sea, seguramente está reunido ahora con Víctor Pérez y los ministros que estaban ahí recibiendo a la hora exministro.
Claro, exactamente, subieron directamente, de hecho, ahí al despacho presidencial, junto con la primera dama, junto con los ministros que vimos que llegaron acá uno a uno, ministro de Educación, ministro de Vivienda, ministro de Bienes Nacionales, de Economía también. Todos ellos llegaron acá a esta recepción y subieron. Ahora puede que Víctor Pérez tenga una reunión privada con el presidente Sebastián Piñera luego de todo lo que se vivió en el Congreso. Tenemos imágenes de lo que ocurre en el patio de los Cañones. Todos estos eran los funcionarios que salieron a recibir a Víctor Pérez, le entregaron su respaldo a través de aplausos. Veíamos a Víctor Pérez llegar acompañado del ministro Jaime Belolio. Sabíamos que el ministro Monkever tenía todavía trabajo pendiente en el Congreso Nacional, la agenda legislativa del gobierno, así que vamos a ver si es que hay otras vocerías acá en el Palacio de la Moneda, y también el tema pendiente, saber cuándo se va a conocer el nombre definitivo del ministro del Interior. Por ahora sería Juan Francisco Gali quien asume la cartera, pero de manera subrogante. Y lo que comentábamos, sonaba Jaime Belolio, sonaba también Mario Desbordes. Lo de Jaime Belolio, al parecer sí, es un nombre que está dentro de las posibilidades por parte del ministro de Defensa. Fuentes cercanas lo estaban descartando por ahora. Ustedes saben que todo cambia, lo que comentábamos hace unos minutos antes, lo que pasó en octubre pasado. O sea, dicen en la misma ceremonia en el Mombaras que todo cambió y finalmente ahí asumió Gonzalo Blumel como ministro del Interior, y lo veíamos, eso ocurrió hasta el día 28 de julio cuando él sale tras la crisis política que generó dentro del oficialismo la aprobación del retiro del 10% de los fondos de pensiones. 3 meses después renuncia Víctor Pérez en medio de esta acusación constitucional que fue aprobada por la Cámara de Diputados, debe ser ratificada en el Senado, pero Víctor Pérez dice que él se quiere defender como ciudadano ante el Senado y no generar más dificultades al gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Qué marcó a Víctor Pérez en esta gestión? Lo que ocurrió en el paro de camioneros, eso ocurrió a finales de septiembre, a principios del mes de agosto, y lo que ocurrió con la caída de un joven en el puente Pío Nono, donde, recordemos, la Fiscalía lo que señala es que hubo un funcionario de Carabinero que impulsó a este joven a caer, que estuvo también involucrado en la caída de este joven. Eso ocurrió a comienzos del mes de octubre. Esos dos hechos marcan esta acusación constitucional, marcan los 3 meses también del ministro del Interior, Víctor Pérez, que, bueno, ahora ya es exministro del Interior, está ahí con el presidente Sebastián Piñera, y vamos a ver si hay más reacciones o finalmente ya las palabras se quedan en lo que ocurrió en el Congreso Nacional. Sí, vale, haciendo un poquito de historia, tú lo relatabas. A ver, el 28 de octubre del 2019 es cuando deja su cargo el exministro Andrés Chadwick, asume en ese instante Gonzalo Blumel como segundo ministro del Interior en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Eso el 28 de octubre del año pasado. 28 de julio, 9 meses después, deja su cargo como ministro del Interior, jefe de gabinete, jefe del equipo político de La Moneda, Gonzalo Blumel, y asume justamente a quien estamos viendo en imagen en su despedida el día de hoy, Víctor Pérez. 98 días después, Víctor Pérez, ex senador de la UDI, ex diputado por este partido, ex alcalde de Los Ángeles en los últimos años de la dictadura, deja el cargo como ministro del Interior. No alcanzó a estar 100 días después de que la Cámara de Diputados aprobara e hiciera avanzar esta acusación constitucional hacia el Senado. 98 días pasaron desde que asumió el cargo, y hoy, 3 de noviembre, Víctor Pérez deja el cargo de ministro del Interior, asume interinamente el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, y estamos a la espera, como conversábamos con Valentina Reyes, del sucesor definitivo de Víctor Pérez en el Ministerio del Interior. Valentina Reyes, te despedimos por un instante porque seguramente vamos a retomar el contacto contigo en cualquier minuto. De todas maneras, estamos aquí atentos, cualquier novedad les avisamos. Vale, muchas gracias.